Bueno, en el siguiente tema vamos a hablar un poco acerca de los fluidos. Los fluidos son sustancias que tienen poca fuerza de atracción entre moléculas. O sea, sus moléculas no se atraen fácilmente. No es que tengan mucha fuerza de atracción, entonces no se atraen, se mantienen casi siempre separadas. A diferencia de los sólidos, ¿no? Los sólidos pues no fluyen obviamente porque sus moléculas están bastante juntas. Entonces al estar bastante juntas forman una estructura completamente sólida. Pero en los fluidos no tenemos a los sólidos. En los fluidos tenemos simplemente dos tipos, que son los gases, que es todo lo relacionado con gas, la neblina, el humo, el humo que sale cuando hervimos el agua y empieza a evaporarse. Y también los líquidos. En los líquidos tenemos el agua, tenemos el aceite, tenemos la brea, el petróleo, todo lo que tiene que ver con líquidos. Siempre que nosotros veamos un líquido o un gas, sabremos que van a ser fluidos. No vamos a hablar muy extensamente de los fluidos porque es un tema bastante extenso, hay muchísimas cosas que topar acerca de los fluidos, pero eso pues ya los dejo a ustedes. Ustedes preocúpense de investigar, de seguir utilizando pues Internet como una herramienta para aprender y para enriquecer nuestro intelecto. Entonces vamos a hablar aquí simplemente de tres propiedades que son muy básicas y que pues deberíamos conocerlas, ¿no? Es la viscosidad, la compresibilidad y la memoria de forma. La viscosidad, pues como lo podemos leer aquí, es la resistencia a fluir, es decir que pues todos los líquidos o gases que no fluyen fácilmente, o sea, si nosotros lo ponemos por un tubo pequeño y fluye fácilmente, entonces tiene poca viscosidad o casi nada de viscosidad. En cambio, si por un pequeño sorbete nosotros tratamos de pasar líquido y no pasa fácilmente, entonces ese líquido tiene pues mucha mayor viscosidad porque se resiste a fluir, no fluye fácilmente. Entre los líquidos que tienen alto nivel de viscosidad tenemos el aceite, la brea, también el petróleo, pues porque no fluyen fácilmente por cualquier conducto. Entonces pues son líquidos bastante viscosos, incluso se quedan pegados en el conducto a través del cual pasan porque tienen un alto nivel de viscosidad. Estos se denominan también, cuando son líquidos, líquidos perfectos porque no fluyen fácilmente, no son muy manejables. Tenemos también la compresibilidad, en nuestra segunda propiedad de los fluidos. Esta es la capacidad de reducir su volumen ante una fuerza externa, es decir, si nosotros tomamos agua y empezamos a ponerla en un recipiente y de repente empezamos a apretar el recipiente y hacerlo cada vez más pequeño, pues si el agua reduce su volumen, si se hace más pequeña también a la par del recipiente, entonces tiene bastante compresibilidad, pero si no, si el recipiente ya no se aplasta más porque el agua no se reduce, entonces no tiene mucha compresibilidad. En los gases pues hay mucha más compresibilidad que en los líquidos. Los líquidos son menos compresibles que los gases. Incluso pues a los gases es mucho más fácil agruparlos y hacerlos más pequeños que a los líquidos. Y tenemos también la última propiedad, que es la memoria de forma. Esto es lo que diferencia al líquido de gas. O sea, el gas es completamente diferente al líquido. Si el gas es así circular, el líquido va a ser completamente rectangular. O sea, es completamente distinto. No se parecen en nada. Todas estas características que diferencian a los gases de los líquidos se denominan la memoria de forma. Es importante también que sepamos que un fluido siempre, absolutamente siempre se va a adaptar a la forma del recipiente en el que lo ponemos. Si el recipiente tiene esta forma, pues el fluido va a tener esa forma también. Si el recipiente tiene esta forma, el fluido también. Y si el recipiente tiene forma triangular, pues el fluido también. Cosa que no pasa con los sólidos, porque si el sólido tiene esta forma y lo queremos meter en un recipiente de esta forma, nunca nos va a entrar. Entonces eso es por ahora lo poco que debemos saber respecto a los fluidos, pero ya ustedes pueden ir informándose cada vez más acerca de los fluidos e ir aprendiendo muchísimas cosas nuevas, que pues el tema de los fluidos es un tema muchísimo interesante.